En esta segunda parte, gracias a estos triángulos, vas a descubrir cómo se está generando tu realidad en este momento presente y cómo puedes empezar a moldearla para crear una realidad nueva, siempre basada en la paz. Te recuerdo que este vídeo es una conferencia que dimos en Argentina en el evento Expansión Infinita junto a Mati Siles y Agus de Angelis para la empresa Expansión, en los cuales hicimos durante 2 días completos dinámicas de alto impacto para más de 200 personas. Mi nombre es Israel Moreno y por si no me conoces, aquí vamos a estar compartiendo acerca de espiritualidad, manifestación y vivir una vida en plena libertad y paz. Por lo tanto, si no estás suscrito, comienza suscribiéndote ahora y disfruta del vídeo. Y recuerda que lo que más disfruto son las conversaciones que se pueden generar en los comentarios, así que déjame tu comentario por aquí abajo en cualquier tipo de duda que tengas o al finalizar el vídeo y estamos en contacto por ahí. Y juntos vamos a encontrar muchísima más claridad en el camino. Y si eres una persona que ya despertó, no te vuelvas a dormir. Pues en este caso vamos a dividir en 2 triángulos o en 2 áreas el corazón y el intelecto, es decir, ese emocional y esa mente inferior, ¿cierto? Y en otro triángulo el alma y la sabiduría divina, viéndolo como sabiduría divina y todavía más completo un alma. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque a través de ese filtro, ¿de acuerdo?, podemos empezar a generar relaciones. Y vemos cómo todo esto se empieza a tejer y empieza a tomar cada vez más sentido. Fijaros, de esta división, que si os fijáis son los 2 inferiores y los 2 superiores, ya se empiezan a tener relación, por ejemplo, el corazón con el alma, en un principio femenino. El intelecto y la sabiduría divina, en un principio más masculino. En el intelecto se ve sencillo, la mente inferior y la mente superior. La serie de pensamientos que nosotros tenemos desde un plano más inferior, en la sabiduría divina, como esa serie de pensamientos que no sabemos ni de dónde nos vienen, pero ahí están. Esto se entiende fácil, ¿cierto? Sí. Bien, a nivel más emocional está esa parte del alma más conectada con el corazón, como una cosa inferior y una cosa más superior. Aquí hay un cuento. Imaginaos, por ejemplo, una casa, una mansión, ¿de acuerdo? Los dueños de la mansión son el alma y el espíritu, la mujer y el hombre, los dueños de la casa. El corazón y el intelecto podemos ponerlos como los sirvientes de la casa que trabajan allí, o los adolescentes, mejor, los hijos que están en la adolescencia. La casa al completo es nuestro cuerpo físico, nuestra realidad física. Normalmente, desde el alma y la sabiduría divina, cuando están presentes en la casa, parece que todo va bien. Pero imaginaros que la sabiduría divina y el alma, esos dueños, se van de la casa, 15 días de vacaciones. Los adolescentes, o incluso los sirvientes, empiezan a hacer cosas que no funcionan en favor de la casa, por así decirlo. Puede haber momentos de mucho disfrute, sí. Se pueden acabar con los suministros, los recursos, la limpieza va a empezar a decaer, quizá invitan a más amigos, fiesta, etcétera. En fin, la casa se convierte en un quilombo. Terminamos con esto, vuelven los dueños de la casa, el alma y el intelecto. Dicen, ¿qué pasa aquí? Empiezan a poner orden. Se empieza a ver cómo esto ya se traduce en nuestra vida, cuando la parte superior empieza a intervenir en nuestra vida con lo inferior. Llegan y ponen orden. Ahora bien, imaginaos que en esa mansión los principios masculinos, por ejemplo del intelecto y de la sabiduría divina, empiezan a trabajar en conjunto. Es decir, la relación entre ese padre y ese hijo empieza a mejorar. Y el padre empieza a compartirle parte del camino al hijo, y el hijo empieza a ver como con respeto al padre y empieza a hacer lo que él le dice o a guiarse por su camino, a dejarse guiar, dejarse aprender, y todo va como en consonancia, ¿no? Todo va bien. Por la parte femenina, imaginaros que el alma, esa dueña de la casa, o la madre, con la adolescente, empieza también a confiar la una en la otra. Por ejemplo, que la madre le empieza a contar pues sus chismes con su marido, con sus cosas a su hija, para que ella también en la adolescencia pueda aprender a cómo relacionarse, quizás con otras mujeres, con otros hombres, con sus amigas, con el colegio, y empiezan a unirse. Imaginaos qué experiencia, ¿no?, en esa casa, si todo está unido. La casa, la realidad física que nosotros estamos generando, va a ser mucho más amable, mucho más acorde, mucho más basada en la paz, ¿cierto? Entonces, desde ahí, a mí me da igual vivir en una mansión o vivir en un departamento de 2 habitaciones, que si la relación, todo lo que se cuece ahí dentro, está basado en esa armonía, mi experiencia va a ser de completa paz. Yo lo que voy a experimentar en mi realidad física va a ser armonía.
¿Se entiende esto? Sí. Entonces, desde ahí, el hecho de decir, ok, me encuentro en un departamento de 2 habitaciones, me gustaría este año o el año que viene poder irme de vacaciones, poder mudarme a una mansión. Desde esa armonía y desde esa paz, yo puedo transitar un camino de evolución que me permita después pasar de un departamento de 2 habitaciones a una mansión. ¿Pero cómo? En conexión interna con esos 2 principios, el superior y el inferior. Por lo tanto, fijaros cómo, hablando de masculino y femenino como si tuviesen hijos, en la parte inferior, esa mezcla entre el femenino y el masculino que está hecho con el corazón y el intelecto, se mezclan y dan lugar a actos físicos. De hecho, nuestros actos físicos están la mayor parte influenciados por cómo nos encontramos emocionalmente o mentalmente. Qué tan contaminado, por así decirlo, me siento en la serie de pensamientos, cómo me autosaboteo o no, y cómo me siento emocionalmente, si más estable o más inestable. Todo eso va marcando la diferencia muchísimo en nuestros actos físicos, en nuestras decisiones, ¿cierto? Bien, por el lado más superior exactamente igual, tenemos principio masculino y femenino. Cuando se mezclan, esta parte del alma y de la sabiduría divina da lugar a actos divinos, milagros, todo lo que nombrábamos aquí. ¿Puedo contar algo? Antes de Expansión Infinita, yo estaba alquilando una pieza, que lo conté en el reel, que tenía cucarachas y todo, y después de Expansión Infinita volví y dije, yo merezco más que esto. Y a los 2 meses me mudé a un departamento en Capital, y a los 2 meses me mudé en la casa que estoy hoy, que es una casa enorme, donde todas las mañanas me despierto muy feliz, donde tengo un terreno enorme para mi perrito, y pasaron 6 meses de Expansión Infinita, que fue lo que me hizo entrar en esa armonía. Es el tremendo ejemplo. Si nos paramos a pensar en su situación, la que tenía antes, si nos paramos a pensar desde el corazón y el intelecto, emocionalmente y mentalmente, cómo ella podría cambiar esa situación, nos perdemos, entramos como en un terreno pantanoso y demás. En cuanto conectamos con toda esa parte, es que se da de manera natural. Ahora bien, si yo quiero desde mi mental inferior, desde el intelecto, tratar de comprender cómo se va a dar todo ese camino, ya lo estoy jodiendo, ya lo estoy frenando. El tratar de que todo nuestro yo, que eso a nivel iniciático se ve también, el paso de niño a adulto, de adolescente a adulto, podríamos decirlo, de guerrero a héroe. El paso a hacernos responsables, que podría decirse así, de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, conectando con esa parte más adulta de nosotros, más elevada. Entonces fijaros que en cuanto nosotros tomamos relación de estos 2 triángulos, los milagros comienzan a suceder. Y no porque nosotros estemos haciendo algo para crearlos, sino porque se dan de manera totalmente automática, se dan de manera totalmente no dual. Y es ahí donde podemos empezar a caminar y empezar a crear realidades, porque al final estamos aquí para crear realidades, queramos o no. Igual que la ley de la gravedad funciona, queramos o no, nosotros estamos aquí creando realidades. Si eres más consciente, tu nivel de conciencia está más elevado, cultivas todos tus cuerpos, todo tu yo soy, normalmente la realidad que vas a generar de manera completamente inconsciente va a ser positiva hacia la vida, por así decirlo, te va a ayudar a generar una armonía en ti y vas a ser capaz de manifestar diferentes cosas, diferentes caminos. Ahora bien, si eso no está presente, va a haber turbulencia y el resultado que vas a alcanzar, ¿qué va a generar? Más turbulencia. Entonces, si yo desde ese camino que tengo turbulencia me pongo a crear cosas, me pongo a emprender porque quiero dinero, quiero plata, y de repente pueden pasar 2 cosas, nuevamente dualidad, que la consiga o no la consiga. Si no la consigo, malo. Y si la consigo, pienso que bueno, desde lo inferior. Pero desde arriba a lo mejor no es... Porque que yo ahora mismo me ponga a generar $5.000 por mes, no quiere decir que yo el mes que viene me vaya a sentir con paz. No quiere decir que yo consiga la mansión, por ejemplo, y me vaya a sentir con paz. Entonces, desde ahí es súper importante avanzar con esto. ¿Cómo creas tu realidad? Se crea tu realidad con estos 3 pilares. La visión, la energía enfocada y la acción. Súper importante esta última porque es la que más nos olvidamos, al menos yo. Porque pensamos que con todo lo superior y todo este trabajo ya sirve y no, tenemos que pasar a la acción, tenemos que traducirlo al mundo físico, ¿de acuerdo? Visión, energía enfocada y acción. La visión con los cuerpos superiores, viéndome como esa unidad, desde esa alma. La energía enfocada con los medios, es decir, energía enfocada, encaminada, direccionada, como a nivel mental, a nivel emocional, cuidando nuestras emociones, cuidando nuestros pensamientos, que vayan enfocados hacia lo que sí quiero crear, no hacia lo que no quiero crear y quiero evitar. Eso es lo que quiere decir con esa
energía enfocada con los cuerpos medios y la acción con el más inferior. O sea, hasta que no demos el paso, nada en nuestra vida va a cambiar. Por mucho que nos volemos y hagamos todo tipo de experiencias y demás, nada va a cambiar en tu realidad hasta que no des el paso. Hasta que no levantes el teléfono y llames a ese cliente. Hasta que no escribas a tu papá para solucionar esa relación. Hasta que no tomes la acción física, nada, absolutamente nada en tu realidad va a cambiar. Entonces, ahora que somos conscientes de dónde viene todo y cómo se va traduciendo y cómo se va filtrando en nuestra realidad hasta que se genera nuestra realidad física, ahora sí os habéis metido en un problema. Os habéis metido en un problema porque ahora sí pueden suceder dos cosas. Que empecemos a aplicar esto en nuestra vida o que no lo empecemos a aplicar. Pero ya está todo ese canal, por así decirlo, con esa información. Esta información la podemos usar en nuestra vida o podemos no usarla. Si no lo usamos y no vivimos desde ahí y no lo experimentamos y empezamos a expandirlo en nuestro día a día, vamos a sufrir muchísimo más que antes de Expansión Infinita. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos empezado la ponencia. Porque si yo no soy consciente de algo, a pesar de que esté en sufrimiento, pero cuando lo sé y a pesar de eso continúo en sufrimiento, es peor, ¿cierto? Por eso digo que ahora cada una de las personas que están aquí han tomado la responsabilidad de crear nuestra realidad como queramos. De empezar a tomar acción, de empezar a trabajar estos cuerpos, de empezar a identificarme y de decir, esto no se trata de un despertar, esto se trata de mantenerse despierto, esto se trata de un proceso, esto se trata de un desarrollo. Me lo relleno todo eso. Fuerte aplauso para ese marido. ¿Cómo generamos la realidad desde la paz? Una palabra, compromiso. Compromiso con el camino que tú mismo, desde ese yo superior, estás decidiendo caminar, por mucho que tu yo inferior no comprenda. Por mucho que haya turbulencia a nivel emocional, por mucho que tú a nivel inferior mental no lo comprendas, continúa. Tú, desde tu yo inferior, a pesar de que no comprendas, encárgate de dar el primer paso. Porque desde ahí arriba ya se van a encargar de guiarte con el segundo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.